Ujú. Bueno, los cerebros del hombre y de la mujer difieren en varios parámetros, aunque nos querramos parecer, difieren en muchos parámetros que todos apuntan a un mismo fin, el éxito reproductivo. Y es así que a lo largo de la evolución se han desarrollado distintas estrategias para lograr dos fenotipos distintos, pero a la vez mutuamente agradables. Y esto se llama la diferenciación sexual del encéfalo, en particular del hipotálamo, que es la organización de circuitos neurales para que tiene que desarrollarse en un momento crítico para que uno piense como un hombre o como una mujer. Vayamos un poco a la historia de qué es un hombre y qué es una mujer. En el año 420 antes de Cristo, Demócrito decía que será hombre o mujer dependiendo de la semilla que preponderaba. Si preponderaba la semilla del lado derecho, era hombre, y si preponderaba la del lado izquierdo, era mujer. No me expliquen cómo sabía de dónde venía la semilla, pero eso es lo que decían. Y Anaxágoras, 100 años más tarde, lo corrobora esta teoría de la lateralidad, que él es el que agrega que si la derecha es hombre y la izquierda es mujer. Empédocles dice que se es hombre o mujer dependiendo de la temperatura. Y Aristóteles, más tarde, corrobora esto y dice que cuando hay vientos cálidos, las ovejas salen carneros, y cuando los vientos son fríos, salen más hembras. Como ven, siempre las hembras salimos medios en desventaja. Santo Tomás y Aristóteles dice algo muy interesante. Dice que al hombre el alma le llega a los 30 días de gestación y a la mujer le llega a los 45 días. Tampoco sé cómo lo probó, pero siempre la mujer es un poco más tarde. Y vamos a ver que Santo Tomás retoma esto y dice que la mujer es una massa occasionatus, quiere decir que es un hombre que nunca llegó a su destino. Y Platón es el peor de todos, porque dice que la primera generación de humanos eran todos hombres, y los que eran cobardes o débiles renacían como mujeres. Después de estas teorías antiguas, en la literatura hubo millones de estudios de las diferencias del cerebro entre hombres y mujeres. Y en 1854, Huske demuestra y comprueba, dice que el cerebro del hombre es un 1% más grande que el de la mujer. Pero además que las circunvoluciones del cerebro se ven bien distintos y que se puede saber si es de una mujer porque son circunvoluciones tipo de fetal o de simio. Sin embargo, todas estas afirmaciones nunca fueron probadas. Los cerebros son bastante parecidos y macroscópicamente la única diferencia estadística que se vio es en el cuerpo calloso, que es más grande en la mujer. Y este es un órgano del cerebro que conecta los dos hemisferios. Eso quiere decir que nosotros estamos mucho más conectados que los hombres y podemos hacer mucho más cosas a la vez. En cambio, el hombre no puede caminar y comer chicle a la misma vez. Eso será por nuestro cuerpo calloso. Pero a su vez los hombres salen adelante porque la comisura anterior es más grande, que también une ambos hemisferios. Se vio que es estadísticamente más grande en los hombres que en las mujeres. Pero ninguna de estas afirmaciones tiene ninguna relevancia en las diferencias de nuestros cerebros. Como ustedes sabrán, la teoría de las gonadas femeninas y masculinas comienzan en el sexo cromosoma. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X y el varón tiene un cromosoma X y uno Y. En el Y hay un gen muy importante del que voy a hablar, que es el SRY, que es el que va a determinar que la gonada sea masculina. Es decir, que ¿ustedes ven los pop-ups que a mí me salen? No, ¿no? No. Bueno, quiere decir que la gonada es indiferenciada. Los primeros meses de vida, las gonadas son como de hembras todos. Y cuando aparece el gen Y
se transforma en una gonada masculina, y esa gonada masculina va a secretar testosterona, y va a ser la testosterona la que va a diferenciar al sexo fenotípico de todos los órganos, y en particular el cerebro. Esto tiene que suceder en una ventana crítica, es decir, en el hombre, en el tercer mes de gestación, el gen SRY hace que se desarrolle la gonada y se secreta testosterona, y solo en ese momento la testosterona va a masculinizar el cerebro. Y esto, en cierto modo, nos recuerda lo que decía Santo Tomás, porque si no hay testosterona, va a ser una mujer, una gonada femenina que nunca llegó a su destino, que era ser una gonada masculina. Pero bueno, esto que parece tan sencillo, no es así en todas las especies. Por ejemplo, el pez payaso, cuando la que cuida el cardumen es la hembra. Y cuando la hembra desaparece, el macho, que tiene sus genes de macho, tiene XY, se transforma por el estrés de las crías abandonadas, se transforma en hembra y pasa a adoptar todos los comportamientos femeninos de la hembra. O, por otro lado, el topo ibérico, la talpa occidentalis, tiene ovotestes, es decir, que tiene tanto ovario como testículo. Y depende del momento, si le conviene ser sumisa o si le conviene ser agresivo, se transforma, usa el ovario y el testículo. Es decir, que hay distintas señales, en el caso del pez payaso sería el estrés, y en del topo ibérico también podría ser el estrés o la temperatura, que cambian de sexo y que su cerebro se comporta como macho o como hembra. Otro ejemplo bien conocido es el de las tortugas y de los lagartos, que no tienen cromosomas sexuales, sus cromosomas son todos iguales, pero va a ser una hembra o un macho dependiendo de la temperatura. Y en un rango de 5 o 6 grados de temperatura va a ser que salgan o una proporción 1 a 1, o 5 a 1, o 1 a 5. Y esto es en parte lo que sucedió en la película Jurassic Park, donde todos los dinosaurios habían sido diseñados para que fueran hembras por la temperatura. Sin embargo, parece que hubo un error o en la temperatura o en algunos genes de rana que tenían, y se chispoteó un macho. Y entonces eso hizo que tuviéramos la película. Ahora, este ejemplo, esta teoría de Joss del gen SRY, que es el primordial para determinar el sexo y masculinizar el cerebro, se vio contestado recientemente cuando ratones que tienen un factor de transcripción, que es el FGF9, que lo tienen noqueado, y son todos hembras. O sea, a pesar de que tienen XY, sus cromosomas XY, cuando le falta este gen, son todos hembras. Y ahí se vio que el gen XY podría estar aumentando el FGF9 y que era necesario en su camino para diferenciar el cerebro. Pero también se vio que todos los ratones que les faltaba el gen WNT4 tenían todos testículos. O sea, aunque tuvieran los dos cromosomas XX, tenían testículos. Esto nos hace repensar que no es tan fácil determinar el sexo, no todo es el XX y el XY, sino que hay una cadena de factores de transcripción que van a reforzar. Y surge así un nuevo concepto en la diferenciación sexual. Por ejemplo, acá es el origen, la gónada bipotencial. Tenemos por un lado el FGF9 que les mencionaba y el WNT4. Cuando viene el gen SRY, activa el FGF9 y salen los machos. Y esta activación a la vez inhibe el WNT4. Si no hay SRY, lo que gana es el WNT4 que inhibe al FGF9 y entonces son hembras. O sea, la cadena de civilización es mucho más compleja, y lo que es más, se vio que aunque no haya SRY, como en los ejemplos que les mencionaba del pez, la temperatura, la densidad poblacional o el estrés
actúan sobre esta balanza. O sea, aunque no haya SRY, la temperatura puede favorecer el FF9 o el WNT4, la densidad poblacional también, o el estrés, como en el caso del pez payaso. Ahora, ¿qué importancia tiene esto todo? Es muy importante, por ejemplo, en un montón de cosas, pero en las competencias atléticas, donde a veces hay sexos no determinados o hay mutaciones, y qué sexo se le atribuye, sobre todo mujeres que corren, o sea, o hombres que corren en la categoría de mujer. ¿Y cómo se hacía esto a lo largo del tiempo para saber si era un hombre o una mujer? En 1936, cuando había una duda, si había una mujer demasiado grande y no sé, se veía el sexo anatómico, que como sabemos no es suficiente. En 1948, en las competencias atléticas, se pedía cartas de los médicos que aseguraran que era un hombre o que era una mujer. Esto tampoco era suficiente. En 1967 se usó el test bucal del corpúsculo de Barr, pero se vio que tenía errores de 1 en 400 de falsos positivos. En 1992 se empezó a usar el PCR del gen SRY, pero como yo les dije, a veces el SRY puede estar, pero pueden fallar los genes río abajo. Y también se pidió que se les medía la testosterona a estas mujeres altas o corpulentas, y la testosterona tenía que estar baja o se la tenían que bajar cuando había un intersexo que no se sabía bien en qué, si hacerlas correr en las carreras de hombres o de mujeres. Y esto nos recuerda, no sé si ustedes conocían el caso de Caster Semenya, que era una corredora de África, de un pueblo muy, muy pobre, que era una velocista increíble, y empezó a ganar todas las carreras, y en los Juegos Olímpicos ganó todas las medallas, pero claro, empezaron a acusarla de que era un varón. Le hicieron el test anatómico y era una mujer. Le hicieron el test del PCR y sigue siendo una mujer. Y después, hilando más fino, se vio que tenía una mutación, y por eso no tenía genitales masculinos y tenía algunos genitales masculinos, pero era una mutación. Y esto es algo muy difícil, porque ¿dónde uno podría encasillar a esas mujeres que tienen una mutación? ¿Tiene que prohibirles correr o no? Porque hay muchas mutaciones en las carreras. Por ejemplo, los velocistas negros tienen mutaciones en sus fibras distintas a las de los blancos, y por eso ganan. Y nadie dice que no corran o les prohíben participar. Hay el caso también de un esquiador muy famoso que ganó 7 medallas olímpicas y que tenía mutada la eritropoyetina, entonces podía retener mucho más oxígeno, y nadie dijo que lo sacaran de la competencia. Sin embargo, a las mujeres que tienen mutaciones en la determinación del sexo, todavía no está bien determinado dónde ponerlas. Incluso si ustedes en las próximas Olimpiadas ven, siempre hay todas las mujeres y hay alguna más alta que sobresale. Y durante mucho tiempo les hicieron tomar durante 6 meses para bajar la testosterona, que algunas tenían más altas. Y eso les hacía mucho mal, así que es un problema no resuelto, y que justamente se relaciona a la charla que hoy, que es la diferenciación sexual del encéfalo y en este caso también del cuerpo. Voy a dividir la clase en tres áreas. Primero hablo de las hormonas, después de la genética y después de la epigenética. Como este es un caso mayormente de endocrinología, voy a hacer más énfasis en las hormonas. Las hormonas sobre el cerebro tienen 2 efectos distintos: activacionales y organizativos. Activacionales es en el momento. Yo le doy a alguien estrógeno y le sube la prolactina, se lo saco y le baja. Eso es activacional. Pero lo que nos interesa es el efecto organizativo. Yo le doy a un roedor estrógenos o testosterona al nacer, y su cerebro va a ser permanentemente diferenciado. Y esos defectos organizativos
son los que los que arman el hipotálamo para que por un lado secrete las hormonas de forma de mujer, de macho, ahora voy a hablar de roedores, de macho o de hembras, y que el comportamiento sea la monta en el macho y la lordosis en la hembra. Acá tenemos, por ejemplo, un patrón sexualmente diferenciado que ustedes conocen muy bien, y que es que las hembras, esto es la secreción de LH o hormona luteinizante. Si nosotros a las hembras les damos estrógenos, se produce un feedback negativo y la leche baja. Si luego damos otro bolo de estrógeno, se produce un pico de LH que luego fase, simulando lo que sucede en la ovulación. En el macho, en cambio, si nosotros damos estrógenos, la LH baja y aunque le volvamos a dar estrógenos, nunca sube, porque se ha organizado su cerebro de forma de no producir ese pico de LH porque no lo necesita, porque nunca va a ovular. Esto mismo sucede con la lordosis o la monta. La hembra, cuando le damos estrógenos, también tiene un comportamiento de lordosis que no lo va a tener el macho porque no lo necesita. Otro patrón sexualmente diferenciado en roedores y también en humanos es el de FSH. FSH en la hembra, cuando nace, es bien alto, es tipo premenopáusico. Luego baja hasta tener el primer pico ovulatorio. En el macho, en cambio, los patrones van subiendo lentamente hasta llegar a la peripubertad. Esto es de FSH. Y si nosotros damos estrógenos en el momento de nacer, aniquilamos estas diferencias porque estamos cambiando la diferenciación sexual del encéfalo. Y esto nos hace acordar un poco a qué sucede en el humano durante la gestación, que también las mujeres, los fetos mujeres tienen un FSH muy alto y los varones tienen un FSH bajo, y cuando empieza el testículo a secretar estrógenos, bajan ambos niveles de hormonas. Quiere decir que lo que yo les describa para roedores podría tener algún efecto también durante la gestación, en el tercer mes de gestación, que es cuando se diferencia el cerebro en mujer o en varón. Y hay muchas teorías que hablan de los efectos hormonales sobre el cerebro. Así como yo les dije de las gonadas que quedan indiferenciadas, se piensa que el cerebro es femenino por default, que es este colorado, y que solo cuando empieza a actuar los andrógenos se masculiniza en distintos grados hasta llegar a ser un cerebro totalmente masculino. Esto, como les digo, en roedores ocurre en el nacimiento. Luego se vio que no eran los andrógenos los que masculinizaban, sino que eran los andrógenos que se transformaban en estrógenos, ya que si uno daba antagonistas de estrógenos, impedía la masculinización del cerebro y la masculinización del comportamiento. La tercera hipótesis decía que en realidad el cerebro o el hipotálamo no era hembra por default, no era ni chicha ni limonada. Y lo que necesitaba era tener estrógenos, y por eso se vio que los fetos, si estaban entre dos hembras, eran más femeninos que si estaban entre dos varones. O sea que necesitaba un toque de estrógenos para ser una hembra totalmente diferenciada en su cerebro, y que luego los andrógenos o estrógenos en niveles más altos desdiferenciaban ese comportamiento femenino y lo transformaban en masculino. Acá cuando me olvidé de contarles, cuando se describió la hipótesis número 1, era con cobayos que cuando nacían, cobayos hembras, le daban testosterona, y esos cobayos en la adultez, aunque fuera un toque de testosterona al nacer y después nunca más, en la adultez, esos cobayos se comportaban como machos y montaban a otras hembras. Por otro lado, si en conejos se los castraba al nacer, es decir, se sacaba esa fuente de testosterona masculinizante, y luego en la adultez se les colocaba un ovario en el ojo, ese ovario ciclaba, indicando que
La ausencia de testosterona al nacer había permitido que ese cerebro siguiera femenino toda su vida. Y finalmente la hipótesis que reúne a todas es que se necesita estrógenos al nacer para tener una hembra, y luego son los estrógenos más los andrógenos los que van a lograr un cerebro totalmente masculinizado. Usando roedores, los esquemas experimentales son el siguiente. Tenemos la hembra con sus ovarios intactos, el macho, todos al nacer. Una hembra que al nacer se les da testosterona para masculinizarla en la adultez, y un macho al que se les castra al nacer. Si la teoría de la testosterona que yo les vengo contando es verdad, esta hembra verde se va a comportar como un macho, porque ha recibido testosterona en el momento de su diferenciación del encéfalo. Por otro lado, si el macho se le quita esa testosterona endógena al nacer, se va a comportar como una hembra, porque no vio testosterona. Haciendo esos 4 modelos, se descubre en el cerebro un área dimórfica sexual del preóptico. Es área dimórfica sexual del preóptico, que es mucho más grande en los machos que en las hembras. Y si uno androgeniza a las hembras, lo que yo le decía que el verde, ese área dimórfico sexual aumenta. Quiere decir que la testosterona actúa sobre el cerebro masculinizando ciertas áreas del hipotálamo, como es el área preóptica anterior. Este núcleo dimórfico sexual se buscó en todas las especies, particularmente en el humano, para saber si en el humano la teoría de la testosterona gestacional tenía alguna influencia. Sin embargo, si bien el núcleo dimórfico sexual se vio en varias especies, como en ovejas, en gerbos, en el humano se la asimila al núcleo intersticial del hipotálamo anterior, pero todavía no está tan bien comprobado, y tampoco se ve si en homosexuales está aumentado o no, que es lo que busca mucha gente, cuál es la base biológica del comportamiento homosexual. Si tiene una base de hormonas, una base genética o una base epigenética. En roedores lo que se vio bien claro que el hipotálamo tenía zonas femeninas, que era el ventro mediano, dorso mediano, y zonas masculinas, que era el preóptico anterior. Y si uno en roedores hacía implantes en estas zonas de esteroides, lograba aumentar el comportamiento femenino, si implantaba esteroides en el ventro mediano, y aumentaba el comportamiento masculino si lo hacía en el área preóptica. Y aunque ustedes no lo crean, 1950, 60, se llegó a hacer pruebas donde se lesionaba en homosexuales el núcleo ventromediano para ver si perdían sus características homosexuales, y en hombres hipersexuales y exhibicionistas se les ha lesionado el preóptico anterior para ver si perdían esa masculinidad. A la vista de hoy día uno se da cuenta que esto es una barbaridad. Además seguramente ya solo por la lesión perderían todo interés en la vida, creo yo, no sé, pero una lesión en el hipotálamo. En roedores, como yo les digo, se vio bien esta vulnerabilidad, la presencia o no de testosterona, en otros esquemas experimentales, como el estrés durante la preñez. Si uno estresa a la madre durante los últimos días de la preñez, esto es la testosterona, estos son la testosterona de los fetos machos, y lo que vemos es que en los fetos machos de madres estresadas, que son estas barras con rayitas, la testosterona está baja los primeros días de vida. Si ustedes me vienen siguiendo, testosterona baja los primeros días de vida va a feminizar a estos fetos. Y lo que se vio, acá no está, y se vio exactamente que estos fetos de madres estresadas en la adultez tenían comportamiento femenino.
Otro esquema que se hizo fue alcoholizar a las madres durante la preñez en distintos momentos, y también se vio esto es testosterona de los machos, la testosterona de madres alcoholizadas, como ustedes ven, en los últimos días de gestación y primeros días de vida es menor, y esto va a producir que se feminicen esos cerebros. Y evidentemente, acá vemos el núcleo dimórfico sexual, que como yo les había explicado, es más grande en los machos. En los machos cuyas madres habían sido no alcoholizadas, sino que un cierto grado de alcohol, esos núcleos dimórficos sexual era mucho menor, y en la adultez estos machos se comportaban como hembras. ¿Y cuál es la teoría del estrés y la baja de testosterona? Se piensa que una madre estresada secreta mucho cortisol, el cortisol pasa a la placenta, llega al feto, y en el feto macho actúa en el testículo disminuyendo la producción de testosterona. Entonces, un estrés muy agudo o prolongado de la madre produce una disminución en el feto macho de su testosterona y una incompleta masculinización de su cerebro. En base a estos datos de roedores, unos historiadores o historiadores médicos que computaron la cantidad de homosexuales que nacieron en Europa, creo, me acuerdo, en Alemania, antes y después de la guerra. Y ellos ven que justo cuando termina la guerra es el momento que se contabiliza el mayor nacimiento de homosexuales. Y por otro lado, hacen la prueba en homosexuales de dar estradiol más estradiol en 2 momentos, y lo que vemos acá en los puntos abiertos es lo que pasa en un hombre normal. Se le da estradiol, baja el LH, como yo les había mostrado antes, y luego sube pero no llega a picar. En cambio, en los hombres homosexuales baja el LH y luego con un segundo estradiol pica por encima. Es decir, lo que esta escuela de alemanes quiso probar es que el estrés podía bajar la testosterona, y que la testosterona era responsable de masculinizar el cerebro, y la falta de testosterona produciría una feminización del hipotálamo. Esto yo se los cuento como anecdótico, pero estas teorías fueron totalmente desechadas, y se vio que en muchos casos de madres que reciben esteroides por distintas necesidades nunca tuvieron hijos homosexuales, y que incluso distintos parámetros funcionales como la diferencia entre el segundo al cuarto dedo, que es menor en los hombres e indica que ha sido sometido a esteroides durante la gestación, no había ninguna diferencia en los homosexuales y no homosexuales. Un solo dato parecería apoyar la teoría de que las hormonas gestacionales pueden tener algún rol en la masculinización del cerebro, y es la teoría del efecto del orden fraternal. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice, y se comprobó en 30.000 hombres en Europa, 30.000 hombres en Estados Unidos, dice que un varón tiene más posibilidades de ser homosexual cuanto mayor número de varones más grandes que él tenga. No cuanto mayor número de varones más chicos, ni cuanto mayor número de mujeres más grandes tengan. ¿Y cuál es la hipótesis atrás de esto? La hipótesis es que algunas mujeres tienen la barrera placentaria, feto-placentaria, no totalmente funcional, o puede dejar pasar. Entonces, el primer feto macho, que tiene su SRY y tiene las proteínas relacionadas a ese gen, esas proteínas la mamá no las va a reconocer, porque son de varón y ella es mujer. Si esas proteínas por algún leakage de la placenta pasan a su circulación, la madre podría hacer anticuerpos contra esas proteínas del macho. En un primer embarazo se hacen anticuerpos y geme, no pasa nada. En un segundo embarazo de un varón puede aumentar esa respuesta inmunológica contra alguna proteína que ella no reconoce, y
Cuando son 3 o 4 ya la respuesta sería más grande y entonces anula alguna proteína que necesita el feto varón para desarrollar su cerebro. Y al respecto de esto, esto es reciente, hace unos años, lo que se vio que hay una proteína en suero que es la neuroliguina, que está relacionada con el desarrollo del cerebro, y las mujeres, estos son los niveles de anticuerpos en sangre. Las mujeres que no tienen hijos varones tienen este nivel. Las mujeres que tienen hijos no homosexuales tienen este nivel. Y las mujeres que tienen hijos homosexuales con varios varones anteriores, o sea que se pudo producir la respuesta inmunológica, tienen estadísticamente mayor cantidad de anticuerpos anti esta proteína que es importante para el desarrollo del cerebro. Esto, sin embargo, esta teoría del orden fraternal no es absoluta y dicen que se da en un 10 a 15% de los casos. Es simplemente una teoría para tener en consideración, para ver si es verdad que las hormonas intrauterinas podrían de algún modo modificar la diferenciación del encéfalo. En las distintas especies seguro que sí, en el humano no está tan claro. Pasemos a otra función del cerebro, que es la de secretar GH en forma dimórfica sexual. No sé si ustedes han tenido clases de GH ya, pero las hembras secretan GH en forma continua y los varones secretan GH en forma pulsátil muy marcada, lo que les permite crecer más. Y todo esto depende de un cerebro que esté que no haya visto, en el caso de las hembras, testosterona en el periodo neonatal, y en que en los varones haya visto testosterona para que sean pulsátiles. Y esta GH impacta sobre el hígado, que aunque ustedes no lo crean, el hígado es un órgano dimórfico sexual, que de sus 7.000 genes, 1.500 se secretan en forma sexo específica, o sea, o más en la mujer o más en los hombres. Entonces, si nosotros alteramos, como en el caso anterior, dando testosterona al nacer a un roedor, se va a alterar esta sexoespecificidad de los genes del hígado. Y esto puede afectar muchas enfermedades. Lo que se sabe es que los hombres tienen mayor prevalencia en hepatocarcinoma, hepatitis crónica, colangitis esclerosante, esteatosis no alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica, mientras que las hembras tienen más facilidad para enfermarse de cirrosis biliar, hepatitis autoinmunes y hepatitis alcohólica. Y esto, aunque uno no lo haya relacionado, depende del hipotálamo. Depende de un hipotálamo que se haya diferenciado en forma masculina o femenina y que secrete GH de la forma que necesita ese hígado. Si nosotros en el mismo esquema de antes androgenizamos una hembra, ahora vamos a ver. Esta es una enzima que es la alcohol deshidrogenasa. La hembra tiene mayor alcohol deshidrogenasa y entonces rápidamente metaboliza el alcohol. El macho tiene menos alcohol deshidrogenasa, entonces le queda más alcohol en sangre. Y acá ustedes ven que a este le dimos etanol y están dormidos. A las hembras les dimos al mismo tiempo y como metabolizaron ya están chochas de la vida. La hembra androgenizada, en cambio, responde como un varón. O sea que la diferenciación del encéfalo es importante no solo para la reproducción, sino para la salud del hígado. Y lo que se ve acá es que las hembras consumen, perdí el coso, acá, que las hembras consumen más alcohol que los machos, las hembras androgenizadas consumen menos, que tienen una preferencia mayor las hembras y que la hembra androgenizada se le cambió. Otra proteína del hígado que es sexualmente dimórfica y depende de la hormona de crecimiento son las proteínas urinarias, que son unas proteínas que
en roedores y en otras especies son muy importantes para marcar el terreno y para atraer a la hembra y para su agresividad. Esta proteína es mucho mayor en machos que en hembras. Si nosotros feminizamos el cerebro, en este caso es con un transgénico, esta proteína, acá es el gen y acá la proteína, baja marcadamente. Es decir, el macho pierde su capacidad de marcar el territorio. Y lo vemos acá en un test de agresividad. Si nosotros ponemos a un macho, que es este, contra otro macho, en un test que se encuentra en la mitad, se empiezan a leer y se forcejean a ver quién va para atrás, quién va más para atrás, y vemos que van para atrás, y en igual cantidad, cuando son dos machos normales, van igual cantidad para atrás. Si ponemos frente a una hembra, como al macho no le importa ganarle a la hembra, el macho va para atrás, se retira y como que perdió, no es que perdió la batalla, es que en este caso no le interesa. Y si nosotros al macho que tenía su cerebro diferenciado en forma equívoca y menos que H, el macho cree que es una mujer cuando lo ponemos con este macho feminizado y se va para atrás. O sea que le hemos feminizado el comportamiento de agresividad y acá es el de territorialidad, porque generalmente los machos cuando no sé si los gatos serán lo mismo, pero los ratones, si hubo un ratón macho antes, hacen mucho pipí encima para marcar su territorio. Si es una hembra, no. Y cuando nosotros feminizamos el cerebro de ese macho, ya el macho hace menos pipí porque cree que es una hembra. O sea que la importancia de la masculinización y la feminización del cerebro no es solo para la reproducción, sino es para distintos comportamientos importantes que en el fondo apuntan hacia la reproducción, porque la agresividad, la territorialidad, todos apuntan, tienen un fin reproductivo hacia el final. Ahora hablemos un poco de genética, porque nosotros estamos diciendo que todos son las hormonas, pero las células del cerebro tienen dos complementos de cromosomas distintos, las hembras XX y las hembras XY, y esto podría de algún modo modificar cómo se está construyendo ese cerebro. Y lo que es difícil ver cómo se construye un cerebro sin la presencia de testículos y de ovarios. Se hacen cultivos específicos y se vio que distintos complementos de cromosomas hacen crecer distinto a las células del cerebro. Es decir que hay algo en esos cromosomas que también impactan sobre nuestras funciones neuronales. Y para estudiar esto se encontró un mutante que era espontáneo, que era el XY, que carecía de ese gen SRY. Como yo les dije, el gen SRY era el importante para la diferenciación del testículo. Entonces, estos tienen cromosomas de varón, pero son mujeres, porque al no tener SRY no hay testosterona. A estos ratones, por ingeniería genética, se les agrega un SRY, y entonces ahora sí, tienen sus cromosomas de macho y además tienen testículos. Y después se los cruza con una hembra que tiene sus dos XX. La cruza, si hacemos todo el juego, va a dar una serie de fenotipos distintos. Ustedes fíjense acá. La hembra puede ser XX o puede ser X y menos. En estos dos casos va a ser hembra, y en estos dos casos va a ser macho. Sin embargo, su complemento de cromosomas es distinto. Unos tienen XX y otros tienen XY. Esto se estudió para ver, se estudiaron todos los cerebros de estos ratones, para ver si había alguna diferencia que no se relacionaba a la presencia de ovarios y testículos, sino si se relacionaba a las diferencias estas de cromosomas, de complementos de cromosomas. Se hicieron miles de mediciones, y casi todas las mediciones dieron como esto, que es que las diferencias son más importantes si hay testículos o hay ovarios que la diferencia entre cromosomas. Porque, por ejemplo, acá vemos el número de motoneuronas que son más altas en este macho XY y en este macho XX que le agregamos SRY. O
sea, tienen distinto complemento de cromosomas, pero los dos tienen testículos, y son más grandes que las motoneuronas de las hembras, tanto las XX como las XY-. Estos resultados, que fueron el 90% en el cerebro, avalaban la teoría de que lo que era importante era testosterona. Sin embargo, hay un 5% de resultados, acá tenemos las fibras vasopresinérgicas, que siempre son menores cuando el complemento de cromosomas es XX. Estos son todos machos, cuando es XX son menores. Estas son todas hembras, y cuando el complemento es XX, el número de fibras de vasopresinérgicas son menores. Nos está hablando que hay algo más además de las hormonas, que nuestro complemento de cromosomas dentro del cerebro también está ejerciendo alguna función. Sin embargo, se decía que ese modelo no era perfecto, y en la naturaleza surgió un modelo espontáneo muy interesante del pájaro y la pájara pinzona. Estas especies están bien diferenciados el macho y la hembra. El macho, fíjese que tiene un cachete colorado, tiene unas plumas muy vistosas, y es el que está cantando. La hembra solo tiene una lagrimita, que es la lágrima que tenemos todas las mujeres que esperamos a nuestro hombre. Y en el cerebro tienen bien diferenciado el área vocal. El macho que canta tiene un área muy grande. Y en la naturaleza, en las colonias, surge un pájaro pinzón ginandromórfico. Significa que es exactamente la mitad es hembra y la otra mitad es macho. Ustedes fíjense que acá hay plumaje de hembra, acá hay plumaje de macho, el cachete colorado y el plumaje. Y si esto acá, este es el de hembra y este es el de... Es un solo animal que es mitad macho y mitad hembra. Y el cerebro, si lo hibridizamos con los complementos del cromosoma, la mitad es ZZ, que es macho, y la otra mitad es ZW, que en este caso es hembra. Entonces acá la pregunta del millón. Los cromosomas del cerebro están bien separados. Sin embargo, la testosterona o los estrógenos circulan por todo el animal en forma igual, porque no hay dos circulaciones. Entonces, si las hormonas son lo importante, ambos lados van a ser de macho. Si los cromosomas son importantes en determinar el área del canto, va a haber un área del canto más importante en el lado del macho que en el lado de hembra. Y los resultados avalaron ambas hipótesis. El área del canto, que es esta oscurita, era más grande del lado derecho que del lado izquierdo, o sea, del lado que era cromosomas de macho. Pero sin embargo, si comparamos esto con el área vocal de la hembra, seguía siendo más alto. Quiere decir que es importante la testosterona y también es importante los cromosomas sexuales. Hay otras especies ginandromórficas en la naturaleza. Este es el gallo que es mitad Samantha y mitad Samuel, y que tiene de este lado es más musculoso, tiene acá unos espolones, y cuando hacemos sus cromosomas sexuales, el lado derecho es todo macho y el lado izquierdo es todo hembra. Y lo increíble es que los órganos se desarrollan, o sea, tiene un ovario de un lado y un testículo del otro lado. O sea que los cromosomas son también importantes. Ahora, este animal está siendo analizado en el Rosling, donde fue lo de la oveja Dolly, y sus creadores o los que lo encontraron dicen que Samuel se comporta como un macho cuando está como machos, pero cuando está como hembras medio que se confunde. O sea que la parte del cerebro todavía no ha sido estudiada en profundidad, como en el caso del pájaro pinzón ginandromórfico. Estos son dos ejemplos que quería darles para decir que no solo son las hormonas, sino que los cromosomas de las células, que son distintos en macho y hembras, pueden estar
sintetizando algo en particular que van a ser importante la diferenciación en hembra o en macho. Y pasemos a la última parte de esta clase, que es la epigenética. La epigenética es todo aquello que ocurre por encima de los códigos genéticos que tenemos. O como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Estos son gemelos univitelinos monocigóticos. O sea que su genoma es exacto. Todo a lo largo del genoma es exacto y sin embargo tienen pequeñas diferencias. Lo mismo las vacas mellizas monocigotas univitelinas, sus marcas, sus manchas en el cuerpo son distintas. ¿Y por qué sucede esto si tienen los mismos cromosomas, la misma secuencia genética? Y esto sucede por el epigenoma. El epigenoma es todo aquello que modifica la traducción del ADN. En particular son marcas, se llaman marcas epigenéticas o epimarks. En particular hay las dos más conocidas, porque se podría dar toda una clase de esto, que es la metilación del ADN, que se le agrega grupos metilos a bases C seguidas de una G, y que silencia el DNA. Y otro lado es la acetilación de histonas, que en particular en estas colitas, las histonas son las proteínas a lo largo del cual se enrolla el ADN, y cuando uno las acetila, se aflojan y permiten mayor traducción. O sea, mayor metilación, silenciamiento del ADN. Mayor acetilación, apertura del ADN y mayor transcripción. Y hay un montón de cosas que pueden modificar estas marcas epigenéticas, como el estrés, como la temperatura, o sea, cambian su traducción, y estas marcas incluso se pueden transmitir a la descendencia. Entonces hice un estudio en hermanos monocigóticos univitelinos que eran homosexuales, en los cuales la pareja, los dos eran homosexuales, o uno era homosexual y el otro no era. Y se estudió el epigenoma, que es algo gigante. Y no se vieron muchas diferencias, solamente se encontraron 5 epimarcas estadísticamente significativas que estarían más asociadas al comportamiento homosexual que al comportamiento heterosexual. Pero la verdad es que de todos estos hermanos monocigóticos, si hay un hermano homosexual, la posibilidad de que el otro sea homosexual es menor al 20%. O sea, no hay una relación directa. O sea, hasta ahora vemos que no hay nada tan concreto, ni las hormonas, ni los cromosomas, ni la epigenética. En otras especies, en cambio, sí, la epigenética es máster. Por ejemplo, los cocodrilos, que como yo les decía, tienen los mismos cromosomas, depende de la temperatura, va a ser hembra o va a ser macho. Y eso les dio una ventaja evolutiva muy grande. Cuando hubo extinciones de todos los dinosaurios y otras extinciones masivas en el Eoceno, esta posibilidad de cambiar la transcripción de sus genes por epigenética hizo que sobrevivieran, y por eso son uno de los reptiles más conservados. Otro ejemplo de la epigenética son los escarabajos, cuyos cuernos dependen del estiércol en el que se alimentan. Ese estiércol, si es de una calidad, va a actuar en la genética para que tengan cuernos largos y atraigan más a las hembras. Y si están en otro tipo de estiércol, la epigenética hace que no se manifieste sus cuernos. Y hay toda una historia de los cuernos atrás. Y en el humano, la epigenética, el estrés, el cuidado, también puede modificar el desarrollo de nuestro cerebro. Este es un libro muy famoso, A Child Called It, que es un chico que sufrió todo tipo de abusos de chico, y hay escuelas de investigadores que están viendo qué marcas epigenéticas puede crear la falta del cariño, el abandono en los niños en la adultez. Eso no quiere decir que van a ser homosexuales, es simplemente un ejemplo
de que uno nace con unos genes, pero después las circunstancias, la epigenética, lo que actúa sobre esos genes, nos puede hacer una persona distinta. Lo que es importante y que demuestran estas escuelas es que muchas marcas, como podríamos decir de daño epigenético, pueden ser recuperadas con un ambiente favorable. Eso lo ven en distintos modelos experimentales. Bueno, y con esto llegamos al fin del recorrido. Lo que yo quise contarles es que el cerebro es importante que se diferencie en hembras y en machos, porque así nuestra especie ha elegido tener dos sexos para la reproducción. Hay varias teorías que explican la diferencia de estos circuitos neuronales hipotalámicos. La más probada, en especial en especies como roedores, son las hormonas. Las hormonas, testosterona o estrógenos, en una ventana crítica al nacer, van a hacer que ese hipotálamo o cerebro se diferencie para siempre hacia el lado femenino o masculino, que tenga un comportamiento masculino o femenino, secreciones de gonadotrofinas acorde a su sexo, e incluso expresión genética del hígado acorde a sus necesidades. Pero no todas son las hormonas. En los humanos esto no está tan bien probado, no está probado del todo, y tenemos que nuestros cromosomas también participan. Esto les quise mostrar con los dos modelos experimentales, el del pájaro pinzón ginandromórfico y el Sam y Samantha, donde la diferencia entre el complemento de cromosomas hizo una diferencia en el desarrollo del cerebro. O sea, había diferencias por los esteroides, pero también los cromosomas participaban. Y también la epigenética aporta lo suyo. Esto no está tan estudiado, y esto es lo que hace que seamos únicos, a pesar de tener los mismos genes, que nunca, nuestra historia siempre va a ser distinta a la de nuestro hermano, nuestros padres, de acuerdo a las situaciones que nos toca vivir, a las carencias o a las riquezas que nos toca vivir, y eso va a determinar cómo se desarrolla nuestro cerebro. Y por último, en el humano agregamos el aprendizaje, la experiencia, el inconsciente y la mamá siempre que tiene la culpa de todo. Y todo esto en parte también es la epigenética que actúa sobre nuestros genes. Y bueno, muchas gracias. Acá vemos cómo se desarrollan los cerebros para ser fenotípicamente distintos y mutuamente agradables. Muchas gracias. Gracias a vos, Damasia. Bueno.